vamos a hablar en la próxima hora de un tema muy importante relacionado a muchas cosas que están ocurriendo en el espiritismo el día de hoy que quisiéramos que pudieran cambiar de alguna manera. El hecho de que estemos viviendo una situación y yo sea protagonista en cierta manera de algunas cosas que hay gente que no le gusta por el hecho de que no le agrada de que yo hable de ciertos personajes que son sagrados en el espiritismo, que no debe ser. Pero sí tiene una raíz. La raíz de la cual yo quiero hablar es en cierta manera bien dura para mí. Yo estuve luchando con mis espíritus en esta mañana para yo hablar sobre este tema y me fue autorizado. Ya me aseguro que está caminando, ¿ok? Vamos a hablar nuevamente, lamentablemente voy a tener que hablar nuevamente de este señor que se llama Jean-Baptiste Rothstein, porque él es el resultado de lo que hoy día estamos teniendo en el espiritismo. Este señor, Jean-Baptiste Rothstein, fue un abogado que en el año 1861 se acercó al espiritismo, se hizo espiritista, le gustó mucho lo que se estaba pasando, pero era un católico, un espíritu, y ese espíritu que estaba viviendo en él, él era un hombre ya retirado, yo no sé, vino a tener el espiritismo y le dio con que tenía que, o sea, una comunicación mediúnica en un solo medio, y empezó a decir cosas disparatadas, y se las presentó a Kardec, y Kardec dijo que no estaba de acuerdo con eso, y entonces salió en esa situación el señor, al espíritu que estaba, era uno de los espíritus que estaba ayudando a Kardec y al espíritu de verdad a presentar el espiritismo. Se llama el espíritu uh, Erasto. Es uno, aparece en los libros codificados, en muchos de los escritos muy profundos que fue utilizado por Dios para que él nos pudiera dar esa información. Pero ¿qué ocurre? Cuando Kardec publica el primer libro, el libro de los espíritus, 1857, y luego se dispone a publicar el libro de los medios en el año 1861. En ese medio, antes de publicarse el libro de los espíritus, de los medios, y ya publicado, que estábamos en medio de lo que le llaman la revelación de parte de Dios y los espíritus, Allan Kardec, y que todo se estaba haciendo cuando se publicó el libro de los espíritus, eso se validó por el método Kardec, pasó por un proceso donde se evaluaron los espíritus que estaban haciendo la revelación, que no era un solo espíritu, eran varios espíritus con un mensaje nuevo a la humanidad. Y eso se llama lo que se llamó espiritismo. La palabra espiritismo, espírita, mediums, espiritistas, fueron palabras que Kardec le añadió al espiritismo. Esas palabras no existían antes de Kardec. Lo que existía era la palabra espiritualismo. Lamentablemente tenemos que decir que el espiritismo, en vez de evolucionar hacia espiritismo, ha evolucionado hacia espiritualismo. Todos los libros que se han escrito en los últimos 100 años, todas las comunicaciones mediúnicas han ido separado a lo que los libros codificados nos estaban enseñando. Los mensajes que estaban viniendo de parte de Dios a través de los libros codificados, donde Kardec había capturado unos 20 millones de personas en el espiritismo, solamente en Francia. Entonces, hemos tenido un detente en los últimos años y tú preguntas, pero ¿cómo nosotros podemos explicar lo que ha ocurrido con el espiritismo? Aquellos que estamos mirando el espiritismo desde el punto de vista de crecimiento, no ha habido crecimiento en los últimos 150 años. Al contrario, nosotros hemos tenido una reducción de adeptos en el espiritismo drástico que se puede visualizar en gráficas que yo estoy presentándoles a ustedes aquí, donde claramente se ve un descenso en los que son adeptos del espiritismo. Y eso, pues, evidentemente tiene que tener una razón de ser. Ahora, yo voy a unir todo este tema, a muchos les va a molestar, y los voy a preparar a los que son mis amigos. Que ustedes entiendan que esto es espiritual. Yo entiendo que viene de los espíritus y viene como consecuencia de enderezar unas cosas que a lo mejor yo no tengo el poder todavía, pero los videos cuando se siguen promocionando en el mundo entero, va a llegar un momento que van a ser una fuente de información para algunos. Entonces, queremos estar claros la información que los espíritus nos están dando. Yo le pregunto a los espíritus, ¿por qué hemos tenido esa reducción en los adeptos del espiritismo? ¿Por qué hemos tenido un detente en el espiritismo en general? Básicamente yo podría decir que este es el panorama resumido en esta gráfica, ¿verdad?
donde en 1868 teníamos 1.000 millones de habitantes y teníamos dentro de la población total un 2%. Esto que está aquí, que eran unos 20 millones solamente en Francia. Es posible que haya mucho más, el doble de eso en el mundo entero, pero aún así, ese 2% podría haber sido un 4% de los 1.000 millones en 1868. Ahora, estamos eh, esta es una proyección que los espíritus me dieron de cómo íbamos a estar en el año 2025. Esto. No es una, yo no entiendo, bueno, es una proyección que me dieron los espíritus, yo lo estoy participando. De hecho, yo no quería presentar esto, pero ya que lo presenté, en el año 2025 queremos tener 1.000 millones de adeptos del espiritismo. Para muchos consideran que eso es casi imposible, pero eso es lo que los espíritus me han venido diciendo. A este momento, 7.200 o 7.300 millones de habitantes que tiene el planeta Tierra, solamente menos de un 1% son espiritistas. Cuando todas las religiones están subiendo, el espiritismo va en decadencia. ¿Por qué está surgiendo eso? ¿Qué razón tuvo que tener eso? Obviamente, el concepto de religión no es lo que nos ha ayudado a nosotros a la proyección. Obviamente, pensar que el espiritismo tiene que ser cristiano y se han puesto todos los esfuerzos y todos los elementos y todos los recursos para llegar a ese nivel, tampoco nos ha resultado que nosotros estamos mejorando en la cantidad de adeptos en el mundo. Pues yo le pregunto a los espíritus, ¿qué es lo que está pasando? Pues nos vamos a la historia con Erasto. Erasto, que es un espíritu que ayuda a Kardec en lo que se llama escribir los libros codificados en el año 1857 a 1868. Erasto es confrontado con este señor que se llama Jean-Baptiste Rothstein, que es el que yo he mencionado, ¿verdad? Ese señor viene con las ínfulas, y esta información no es mía, esta información viene de un amigo que está en Brasil, que habla más o menos lo que yo estoy predicando al mundo entero, pero lo hace en el idioma brasileño. Quiere decir que los espíritus están utilizando en diferentes idiomas a personas que se estén presentando. Este señor se llama él se llama porque Sergio Alexio, todo lo que yo estoy predicando con relación a Jean-Baptiste Rothstein, él está proveyendo la información y yo copio esa información de él. Por lo tanto, yo no estoy haciendo plagio, yo estoy mencionando la fuente. Todo le doy el crédito a él. Él hizo todos estos estudios y son magníficos estudios recreando lo que pasó en el tiempo de Kardec. Los que están llegando nuevos, posiblemente esta información que yo estoy dando es un poquito latosa, pero es que tengo que darla porque debe haber evidencia de que nosotros hemos estado diciendo esto para que tengamos un buen soporte en nuestra salida, que el espiritismo se entienda como verdaderamente es. ¿Qué ocurre? En el año 1863 tenemos a el espíritu, vamos a ver si llego aquí porque me está brincando la pantalla. Este señor Rothstein trajo cuatro cosas. Ya lo hemos mencionado anteriormente. Primero habló de los cuatro evangelios que había tenido la revelación en una sola medium que estaba con él. Él no era medium, él no recibió ninguna esta información. Y esa medium empezó a recibir información de los espíritus y de hecho se creó un documento que se le llama los cuatro evangelios de Rothstein. Son evangelios católicos, completamente religiosos, que se trataron de introducir en el espiritismo. Kardec no lo aceptó. Y ese documento se llama Los Cuatro Evangelios de Rothstein. Establecen cuatro puntos básicos. Primero, que eso es la revelación de la revelación. Una cosa tan irrisoria como es decir que si Dios está dando por medio de sus espíritus y es palabra de Dios y como consecuencia de que son los espíritus puros y perfectos los que se comunican con Dios y no son uno, son muchos, se está dando una revelación, se escribe el libro de los espíritus, después se escribe el libro de los medios y se sigue escribiendo libros hasta llegar al libro de Génesis. De momento aparece un individuo que se llama Jean-Baptiste Rothstein y de una manera tan directa incide en este desarrollo y quiere introducir un documento que se llama Los Cuatro Evangelios de Rothstein. En esos cuatro evangelios de Rothstein, él tiene establecido cuatro cosas básicas. Primero, que la caída del espíritu.
Él es el que empieza a hablar de que el espíritu va a caer, o que el espíritu tiene la oportunidad de caerse, porque puede llegar el momento en que en una vida se contamine en términos morales y que ese espíritu caiga. Eso no lo predica el espiritismo, eso no lo enseña el espiritismo. Eso es falso, de toda falsedad. Entonces predica de que no todo el mundo va a encarnar, solamente algunos. Eso es un concepto solamente de ese señor. El otro concepto que viene es que Jesús era un espíritu fluídico. O sea, que cuando Jesús vino a la tierra, no vino como carne y hueso, vino como un espíritu. Y que estuvo esos 33 años como un espíritu. No fue como un ser humano encarnado. Eso cambia por completo todo lo que se ha dicho en los libros codificados, certificados por los espíritus que dijeron a Kardec, específicamente en el libro de Génesis, de que Jesús había encarnado y que Jesús como que había encarnado, a su cuerpo se había sido transformado después que fue al sepulcro a un espíritu fluídico. Pero fue después que él fue crucificado. O sea, esa información viene más, él le añade lo que son los 4 evangelios, que eso es una revelación de la revelación. Todo eso no tuvo alcance, no fue aceptado, fue por completo rechazado. Y entonces este señor se molestó tanto que escribió un libro que se llama Los 4 Evangelios y lo publicó en 1866, a pesar de que en 1863 Kardec le dijo claramente que eso era un libro apócrifo. Él dijo, Kardec, citando del libro de los medios, en el ítem número 300, dice, son opiniones personales que los espíritus orgullosos nos dan como verdades absolutas. Es principalmente sobre lo que debe permanecer oculto, como el futuro que debe estar oculto, y el principio de las cosas, el pasado. Ellos insisten para dar la impresión de que saben los secretos de Dios, y es también sobre estos puntos que hay más contradicciones. Eso lo dice el libro de los mediums, aclarando, y hemos predicado muchísimo. Yo tengo un amigo que se han ido porque yo digo, no puedes hablar del futuro. No puedes decir que eres espiritista, que eres medium y le vas a decir a las personas que tienen un espíritu y que vas a hablar de lo que le va a pasar, ni vas a hablar del pasado. Aquí claramente nos dice el ítem 300 de que esas cosas no se pueden hablar, se tiene que hablar del presente, porque lo que es el futuro tiene que permanecer oculto. Y el principio de las cosas también. Por eso está lo que se llama el olvido del pasado. Pero ¿qué pasa? En la historia que tiene Kardec, él dice lo siguiente, es una de las engranajes esenciales de la creación. Y por esta razón, Dios no podía subordinar la realización de esta parte de su obra a la caída eventual de las criaturas, a menos que contase, por tanto, con un número siempre suficiente de culpados para ofrecer operarios a los mundos creados y por crear. Esto es lo que le dijo Kardec al señor Rostaín cuando él vino con la historia de que no todo el mundo, no todos los espíritus reencarnaban. El espiritismo enseña que todos tenemos que pasar por el proceso reencarnatorio para poder liquidar por expiación, no por redención, todo el mal que hemos dicho en el pasado. Quiere decir que esta primera parte ya Kardec ahí se la tumbó con esto. Y dijo claramente en palabras textuales, realización de esta parte, dice Kardec, Dios no podía subordinar la realización de esta parte de su obra a la caída eventual de las criaturas, a menos que contase, por tanto, con un número siempre suficiente de culpados para ofrecer operarios a los mundos creados y por crear. Para Kardec, el buen sentido repele tal idea. Esa fue su expresión. Mas a esto respondieron los guías de Rostaín, los espíritus que le estaban ayudando, y le dijeron, como mofándose de Kardec, y le dijeron, disculpen, es que me brinca mucho la pantalla. Toda esta información que yo estoy dando está contenida en el libro, en la revista Espírita de 1863, donde hay un artículo kardeciano a la no retrogradación de los espíritus. Los espíritus no retrogradan nunca, no caen. Este texto fue citado por el abogado Burdeos, que es Rostaín, y sometido al examen de los autores espirituales de los 4 evangelios. O sea, él dice que tenía unos espíritus que le están dando esa información y él le dijo que Kardec dijo que no caían los espíritus. Eso está específicamente en el número 59 de su obra, la página 59. Entonces, los guías de Rothstein, le dijeron a él, para que le dijera a Kardec, los guías de la pretendida revelación, de la revelación, concluyeron
que los que piensan que la encarnación es una necesidad general no fueron esclarecidos o no reflexionaron bastante. O sea, que cuando Kardec está diciendo que todo el mundo tiene que pasar por el proceso reencarnatorio, los espíritus de este señor le está diciendo que eso que está diciendo Kardec, eso es pamplina. Eso no es correcto. Que no fueron esclarecidos. Esos espíritus, lo que le está diciendo, le está quitando autoridad a los espíritus que escribieron la codificación. Por eso es que estoy dando esta información como base, porque venimos con un mal de fondo, donde estos espíritus que se manifestaron en el tiempo de Kardec vuelven otra vez y se manifiestan en el tiempo de hoy, y lo voy a probar. Dice, Kardec dice en su artículo de junio de 1863 que la idea rustenista, que es este señor que viene con esas ideas, de los espíritus no habían sido creados para encarnar, que la encarnación sería solamente el resultado de su falta, constituye un sistema especioso a primera vista, y que tal sistema cae por la mera consideración de que si ningún espíritu hubiese fallado, no habría hombres en la tierra ni en los otros mundos. Cuando Kardec viene con la codificación y a presentar los libros, se encuentra con un señor que le viene a decir que eso que usted está diciendo, usted, los espíritus le están diciendo a usted, eso, ellos no están muy elevados para decir lo que están diciendo, porque eso no es cierto, no todos reencarnan, completamente incorrecto. Entonces Kardec lo tiene que enfrentar, pero él no se había dado cuenta que eso tenía una repercusión grande. Y le dice, Dios no podía subordinar la realización de esta parte de su obra a la caída eventual de sus criaturas, a menos que contase, por tanto, con un número suficiente, siempre suficiente de culpados, o sea, de personas que tienen que venir a pasar por reencarnación, para ofrecer operarios a los mundos creados y por crear. Quiere decir que entonces la creación que Dios hace en los mundos que son de expiación, pues no tenía razón de ser, no iba a tener ningún tipo de espíritu que viniera a reencarnar. O sea, que la obra de Dios se cae por el piso porque este señor, un solo medium, viene a decir esta información. A esto respondieron los guías de Rostaín, la última frase debe ser riscada. Esa es una expresión que yo hice una traducción de portugués al español, no le encuentro la forma de cambiar la palabra riscada. Esto es la última frase debe ser riscada. O sea, lo que quiere decir, la última frase es la que ellos dan como espíritu a Rostaín, y esa es la que vale, no la que dijo Kardec. O sea, estamos hablando que está en contra por completo de lo que el espiritismo proponía, ¿no? Y aún admitiendo que era pronto para resolver el origen del espíritu en relación a lo que de hecho ya recomendara Kardec de la máxima cautela, dice lo siguiente: son opiniones personales que los espíritus orgullosos nos dan como verdades absolutas. Kardec le contestó con lo que estaba ya escrito en el libro de los medios, en el item 300 al final. Ya yo eso lo copié, está en mi muro, en mi artículo, no lo voy a volver a repetir, pero básicamente se resume en que son precisamente esas opiniones personales las que los espíritus orgullosos presentan como verdades absolutas, insisten sobre todo en aquello que debe permanecer oculto, como el futuro y el principio de las cosas, a fin de dar la impresión de que están en conocimiento de los secretos de Dios. Por esa razón son esos los puntos sobre los cuales existen más contradicciones. En esos puntos es donde vamos a tener muchas contradicciones de aquellos espíritus que dicen que son realmente superiores. Entonces, los guías rustenistas exaltaron la vanidad de los más sensibles y del propio jurisconsulto de esta manera. Le dijeron ellos esto es como si fuera un cuento chino de esto, ¿verdad? Servíos de los que os decimos sobre el origen de las cosas, porque al mismo tiempo en que vuestro trabajo aparece a los ojos de todos, los espíritus encarnados ya se hallarán más dispuestos para recibir a los que entonces, cuando el libro de los espíritus fue dicho que el espíritu era creado simple e ignorante, y aún hoy, en abril del año 1863, tomaría por una monstruosidad o por una tontería ridícula. Eso lo dice el libro de los 4 evangelios de Rostaín, específicamente en la número 56 y en la publicación de la Federación Espírita de Brasil, cuando publicó estos documentos nuevamente en el 1971 en la página 95. Quiere decir que la Federación Espírita de Brasil resucitó estos conceptos que ya habían sido rechazados por Kardec, y vamos a ver cómo Kardec los rechazó. Ahora mismo la Federación Espírita de Brasil lo sacó nuevamente. No, esto es importante, los 4 evangelios. Entonces Kardec reafirmó en su artículo de junio de 1863 la doctrina del libro de los espíritus y negó la tesis
rustenista, o sea, la tesis de Rustain, que asegura que la reencarnación es ocasionada como castigo a los espíritus, solamente a los espíritus faltosos. Entonces, esto prueba, dice nuestro amigo Alexio, que es el que está escribiendo este documento, esto prueba irrefutablemente que no es verdadera la propaganda centenaria de la Federación Espírita de Brasil, la cual siempre dio cuenta de que Kardec y Rostain solo divergían en cuanto a la naturaleza del cuerpo de Jesús. Rostain decía que el cuerpo de Jesús era fluídico todo el tiempo y Kardec dijo, no, eso no es correcto. Concordando con esto, con lo demás, quiere decir que todo lo que ha dicho la Federación Espírita de Brasil es falso. No lo están como se llama, desenterrando una cosa que ya estaba muerta. El codificador, que Kardec dijo en voz alta, en un momento dado, molesto, que el estado primitivo del espíritu no es el de inocencia inteligente y racionada. Esos términos utilizados por él, Alan Kardec, en junio de 1863, resumen con precisión la tesis especial de la revelación de la revelación, que sin embargo solamente sería publicada 3 años después. Con todos estos impedimentos, ellos se encargaron de publicar eso. No le importó lo que dijo Kardec, no le importaron los espíritus y se sometieron a presentar algo que no estaba aprobado por el espíritu. Entonces, ¿qué dice Kardec? Alcanzando el punto de preparación para entrar en el reino humano, los espíritus se preparan, de hecho, en un mundo anterior de esto, y generalmente se refiere a una solución específicamente elaborada para un problema o fin preciso, para la vida espiritual consciente, independiente y libre. Eso es lo que predica el espiritismo. Es en ese momento en el que entran en aquel estado de inocencia y de ignorancia. Ese proceso ya está definido con los libros codificados. La voluntad del soberano Señor les da la conciencia de su inocencia y facultades y por consiguiente de sus actos. Ustedes ven que esto es un poquito latoso, pero es que esto tiene una base que yo la tengo que sostener para que ustedes sepan de lo que yo voy a referirme más adelante, que les va a tocar a muchas personas y se van a molestar y van a dejar de ser amigos de Fran Montañez, pero estas verdades hay que decirlas. Sus actos, conciencia que produce el libre albedrío, la vida moral, la inteligencia independiente y capaz de raciocinio, la responsabilidad, llegando de este modo a la condición del espíritu formado. Ese es el proceso que tienen todos los espíritus. De un proceso de ser ignorantes y por su medio de su libre albedrío los ensayos que tiene en la vida va progresando hasta que llegue a un espíritu puro y perfecto. Ok, el espíritu en su estado de inocencia completo, habiendo abandonado en sus últimas envolturas animales los instintos oriundos de las exigencias de la animalidad. Porque este documento, esta parte que yo estoy poniendo aquí, que hago énfasis, fue lo que dijo Rostain, refiriéndose a lo que decía Kardec y atemporándola a lo que él quería presentar. Y eso lo presentó en lo que se llama los 4 evangelios, en la página 56 a la 59, donde dice, habiendo abandonado con sus últimas envolturas animales los instintos oriundos de las exigencias de la animalidad, los que se conservan puros también devuelven actividades e inteligencia con el fin de progresar. Esa es la forma que él lo estaba presentando, donde está diciendo que el alma viene hasta de los animales. Eso no lo dice la codificación. Eso es un tema aparte que yo voy a discutir porque hay muchos espiritistas, muchos expositores que están hablando que nosotros venimos de los monos. ¿Ah? Y que tienen eso es una situación que no está aprobada en la codificación. Pero yo no voy a hablar de eso porque se me va a ir el hilo de lo que yo quiero llevar. Estoy resumiendo lo que ellos dicen para justificar que el espíritu, ¿cómo se llama? Puede caer, puede decaer, puede retrogradar, que el espíritu no tiene que siempre reencarnar, que son los puntos básicos que tenemos que en cierta manera refutar en esto que estoy haciendo. ¿Qué dice además? Esta flagrante coincidencia de palabras y la citación en el número 59 de los 4 evangelios de Rostain de la absoluta negativa de Kardec a la tesis de la caída, evidencia que de la caída del espíritu, evidencia que de alguna suerte ya en el año 1863, después de haberse publicado el libro de los medios y el libro de los espíritus, 1857, el codificador había tomado ciencia del material que estaba siendo compilado por Rostain desde diciembre de 1861. Ponderaba el nostálgico colega Helio Lacerda de la Silva. Entonces ahí viene lo que se llama el señor Helio Lacerda de la Silva, expresidente de la Federación Espírita, el estado del Espíritu Santo, donde vino a introducir en el espiritismo nuevamente a Rostain, que ya había sido desechado por los espíritus.
Entonces, para poder entender cómo Kardec contestó en 1863 un asunto de Rostaín que se vinculó con su libro publicado en 1866, todo lleva a creer que Rostaín, antes de su libro llegar al público, ya él había dicho a todo el mundo: yo voy a publicar tal cosa, pero todo lo que voy a publicar es en contra de lo que Kardec está diciendo, y hablaba muy mal de Kardec. Pero entonces, en abril de 1863, cuando los espíritus mistificadores son mentirosos, que son engañadores, dictaron a Rostaín a través de la medium Colignon la enseñanza antidoctrinaria de que el espíritu solo será humanizado si fallara, conforme la nota en la página 295 de esos libros que ese señor de la Federación Espírita de Brasil vino a resucitar, ¿verdad? Y eso ya se había dicho y se había discutido en el tiempo de Kardec. En su referido artículo se alabó a Rostaín en el mensaje dictado en abril de 1863. Todo esto es lo que aparece en el libro de los 4 evangelios de Rostaín, que es una contraposición a los libros codificados, a lo que dijeron los espíritus, por un solo espíritu, que se llama la señora, Colignon, se llama Colignon. La enseñanza antidoctrinaria de que el espíritu solo será humanizado si fallara, conforme la nota en la página 295. Eso es una cita de lo que ese libro está diciendo. Y Kardec, el principio de Kardec era no degradación de los espíritus. No se puede, no degradan los espíritus, no caen los espíritus. Queremos enfatizar este punto último para que esté muy claro la comunicación. Fue en abril de 1863 cuando los espíritus mistificadores dictaron a Rostaín, a través de la Madame Medium Colignon, la enseñanza antidoctrinaria de la que el espíritu solo será humanizado si fallara, conforme la nota en la página 295, 1, en el volumen 5, en la edición de la quinta edición de los 4 evangelios. Por tanto, no hay duda de que Kardec, en junio de 1863, en su referido artículo, se alabó a Rostaín en el mensaje dictado en abril de 1863. Entonces, el conocimiento espírita, el espíritu de la no degradación de los espíritus, fue enfatizado en ese hecho. El principio de la no degradación de los espíritus está contemplado en un artículo de la revista Espírita de junio de 1863, de la cual ya yo he hecho un video posteriormente a este video, relacionado al principio de la no degradación de los espíritus. Kardec estuvo muy enfático en que la degradación de los espíritus, la caída del espíritu, eso no era correcto en el espiritismo, y lo sustentó, indicando en términos de resumen que un espíritu nunca degrada, y si de alguna manera un espíritu que se comporta, parece ser bueno y se comporta mal, no es una caída del espíritu, sino que es la semilla, que es el germen que tiene de maldad, que no lo ha podido vencer. En el espiritismo enseñamos a las personas que vienen con esos gérmenes de maldad a que ellos puedan vencerlos, rechazándolos con toda vehemencia y con toda severidad, y pueden salirse de eso. Eso no quiere decir que hay una degradación del espíritu, sino que el espíritu nunca fue bueno y que ahora tiene la oportunidad de ser bueno cuando se encuentra con el espiritismo. Esa es la manera en que nosotros lo vemos y lo presentamos. No hay degradación de espíritu, y Kardec se encargó de decirlo en junio de 1863 en artículo y video que tengo sobre este tema. Así que refiérase a esta referencia. Gracias. Agregó esto Kardec, un hecho relevante. El codificador en una ocasión publicó una carta de la medium Emile Colignon, que era la que estaba dando para sí dictados espirituales. Aseguraba a la sensitiva que uno de esos comunicados era de un espíritu que antes se presentara a Kardec en sustitución de Gerard Condenberg. Entonces, rebatidos los argumentos de la medium, o sea, ya Kardec le dijo: no, eso no es correcto. Kardec le dijo que el texto presenta todas las características de una comunicación apócrifa. Eso significa, apócrifo quiere decir falso, supuesto o fingido. Y eso aparece en la revista Espírita del año 1862 de junio. Eso está documentado, donde Kardec dijo que eso era apócrifo, que todas las características de esa comunicación eran apócrifas, eran falsas y perniciosas.
Y eso también lo reiteró el señor Herculano Pires más adelante, cuando escribió y dijo que eso era un caldero del diablo, esa información que venía de Rostein. Y entonces, ¿por qué la Federación Espírita de Brasil viene y nos mete otra vez a Rostein en el asunto? Vamos a hacer un paréntesis en este momento para analizar lo que el Herculano Pires tuvo que decir con relación a Rostein. Herculano Pires habla en Cripta Juego Completo. Esto es en su libro El Rostainguismo a la luz de los textos, el editorial Caribar Schutel en el 1973. Y nos habla de la metempsicosis de Rostein. ¿Qué es esto? Esa es la revelación de la revelación. Rostein, una copia que desfigura a Allan Kardec, acrecentando a sus enseñanzas los mayores absurdos. Tómese en cuenta que esas criaturas extrañas en forma de larvas y babosas son encarnaciones de espíritus humanos que habían tenido alta evolución sin pasar por la encarnación humana. Eso está descrito en los 4 evangelios y hace un análisis sobre las larvas espirituales. Después de desenvolver la razón en alto grado y de haber colaborado con Dios en los procesos de la creación, llegando aún mismo a orientar a criaturas humanas, vuelven a la condición de criptogamos carnudos, como lo describe él en el libro de él, en los 4 evangelios. Eso no es otra cosa que larvas espirituales. Y el Herculano Pires pone su posición con relación a esto. Más que hablar que hablan los reveladores en sustancias humanas, ¿por qué no simplifican las cosas diciendo simplemente que esos espíritus decaídos van a encarnarse en babosas o en larvas? ¿Por qué es preciso engañar a los espiritistas que aceptan a Kardec y que saben que la evolución espiritual es irreversible, que el espíritu humanizado no puede retrogradar al plano animal? Pregunta el Herculano Pires. Es una retrogradación del espíritu, una justificación para hablar sobre este tema, que significa algo erróneo en el espiritismo. Es el mismo proceso de sofismo, de hacer trampa, usado en la cuestión del aparente cuerpo de Jesús cuando hablan de encarnación fluídica para escapar al anatema de Juan cuando los que dicen que Cristo no vino de carne, las sustancias humanas de los criptómanos carnudos son una invención absurda y tonta. Y tanta gente para defender esas bobadas dentro del espiritismo. El Herculano Pires estuvo en todo momento en contra de Rostein, diciendo que mucha gente está detrás de la defensa de estas bobadas de este señor dentro del espiritismo. Sigue diciendo el señor Herculano Pires en su escrito, más que son los criptómanos carnudos. ¿Por qué ese nombre tan extraño? Todo tiene su razón en la máquina infernal de ilogismo rostaunguista, aunque sea siempre antirrazón la que entra en escena, apreciamos el asunto a la luz de la razón para intentar esclarecerlo, dice el Herculano Pires. Y continúa en su libro. La palabra criptómano, criptógamo, es empleada científicamente para designar plantas cuyos órganos reproductores no aparecen, están ocultos. El origen del término es griego, criptos, que quiere decir oculto, y gamos, que quiere decir casamiento, unión. Así, criptógamos es un ejemplo de especie vegetal que tiene sus órganos reproductores escondidos. Esto es una barbaridad cuando estamos analizando esta situación de estas personas que quieren dañar el espiritismo. Sigue diciendo el señor Herculano Pires en su escrito, y cito, los reveladores rostaunguistas acrecentaron la palabra carnudo para adaptar la designación al reino animal. Así, criptógamo, carnudo, sería una especie de animal, mas no animal, porque está formado de sustancias humanas.
en que se encarnan espíritus humanos que retrogradaron al plano vegetal y animal. Qué absurdo es este, digo yo, Fran Montañez. Continúo con el Curano Pires y cito: atención para esto. Cuando decimos que ellos retrogradaron al plano vegetal y animal, no estamos forzando la interpretación. Científicamente, los animales semejantes a las plantas están localizados en la línea divisoria de los reinos vegetal y animal. Son desenvolvimientos de plantas. Si existieron esos criptógamos carnudos, la ciencia los catalogaría como formar parte del pasaje de la criptógamos vegetales para moverse hacia el reino animal. O sea, que esto hay que poner atención a esta situación de qué se pretende con esto, donde verdaderamente es como hacer una transición entre el mundo animal, del mundo vegetal al mundo animal, según el Curano Pires. Continuamos. Tenemos así la teoría de la mentepsicosis, tan seguramente refutada por la lógica de Kardec, de vuelta al medio espírita por ilogismo rontanguista. Bastaría este triste episodio tomado de un caldero diabólico de los absurdos de los 4 evangelios para probarnos sin la menor sombra de duda que esa obra es de autoría de las tinieblas y que su finalidad es confundir a los espiritistas poco habituados a pasar por las cosas por el, el- el criba de la razón, por el tamiz de la razón. La mayoría de los espiritistas no evalúan estas cosas y por eso es que este tipo de actividad surge en el espiritismo. Continúo citando del escrito del señor el Curano Pires. Más que esto, sin embargo, el objetivo evidente es el de ridiculizar el espiritismo para apartar a las personas de buen sentido. Eso aparece en el Verbo o Carne de Julio Abreu Filo, el Curano Pires, edición Caribar. Y ahí da la información. Rostaín dice Fran Montañez, es un fraude moral en el espiritismo que se ha resucitado para afectar el espiritismo desde sus bases profundas y fundamentales. No debemos aceptar nada relacionado a lo que predique la caída del espíritu y todo lo que se predique en favor de Rostaín, que es un enemigo del espiritismo. Es de lo que yo quiero hablar porque tiene una vinculación con Chico Xavier y tiene una vinculación con Emmanuel y André Luis. Luego Kardec publica el mensaje de El Espíritu Bernardín a la misma sensitiva, en la que proclama que el pensamiento filosófico lleno de sabiduría, el supuesto hecho de que somos una esencia creada pura, más decaída, pertenecemos a una patria donde todo es pureza, culpables, fuimos exiliados por algún tiempo, más solo por algún tiempo, ya era la doctrina rustenista de la caída del espíritu. Ya él estaba diciendo que el espíritu caía. Caída del espíritu. En clara reparación, el maestro recomienda, entre paréntesis, la lectura de su reclamo, de su aclamado artículo del año 1862. Kardec dice en enero que miren la doctrina de los ángeles decaídos, sobre la doctrina de los ángeles decaídos, como también en su observación final advierten del peligro de ciertas comunicaciones, espíritus no muy elevados, que iban a emitir opiniones personales que reflejan apenas sistemas e ideas no siempre justas acerca de los hombres y de las cosas. Eso lo dijo Allan Kardec. Eso es como si fuera una premonición de lo que iba a pasar a lo que pasa el día de hoy, que eran opiniones personales, que iban a venir a tratar de imponerse en el espiritismo. Por eso usted tiene por ahí a Emmanuel diciendo la caída del espíritu. Usted tiene a Chico Xavier avalando lo que dijo Emmanuel de que la caída del espíritu. Quiere decir que esto que está diciendo Kardec era una premonición al tiempo de hoy. Que han presentado eso en el espiritismo y el espiritismo ha logrado, en cierta manera, irse más bien a la parte religiosa, atachado al cristianismo, que es lo que se pretende, cerca de la Iglesia Católica, y entonces el espiritismo, todo lo que se hizo, el esfuerzo de los libros codificados, se van a ajuste. No van para ningún lado. Pero ya Kardec lo había dicho. Entonces dice, publicadas sin corrección, estas ideas falsas apenas lanzarán descrédito sobre el espiritismo, y eso está pasando.
porque eso es un descrédito al espiritismo. Cuando tú vienes y dices que el alma decae, y Kardec dijo que no, y los espíritus dijeron que no, eso es simplemente un descrédito de lo que ya se había dicho de los libros codificados. ¿Y qué propósito tiene? Destruir el espiritismo, amigos. Entonces tenemos que abrir los ojos en todo lo que está ocurriendo a nuestro lado. No estar pendiente a que si Fran mencionó a Chico Xavier o mencionó a Divaldo Franco. Que se vea que claramente la información que está llegando, porque hay espíritus mistificadores que son engañadores que se han introducido y vienen con todo el propósito de eliminar el espiritismo. Es lo que estamos hablando. Ofrecerán armas a sus enemigos y sembrarán la duda y la inseguridad entre los neófitos. O sea, que el que llega nuevo, que es lo que yo me quiero responsabilizar, que no conoce nada del espiritismo, no pueden encontrarse con Jean-Baptiste Rostain como un paladín del espiritismo, algo muy importante en el espiritismo. Este fue un señor que le hizo mucho daño al espiritismo, y su espíritu y los espíritus que están con él le siguen haciendo daño al espiritismo. Con los comentarios y las explicaciones dados a propósito, el propio mal del propio mal algunas veces se torna instructivo, dice Kardec. Si esto podría responsabilizar a la doctrina por todas las utopías enunciadas por ciertos espíritus más orgullosos que lógicos, son los espíritus que nos estamos encontrando el día de hoy, son más orgullosos que lógicos. ¿Y qué ocurre? Que cometen errores, que tú los coges en pifias. No, espérate, ¿cómo tú me vas a meterme a mí a decirme en lo solar que va a sustituir los libros codificados? Entonces, ¿qué pasa? Son torpes, porque cuando se descubre que esos son plagios que vienen de otros libros que se fueron publicados antes, entonces ahí nos damos cuenta, espérate una cosa, tiene razón Kardec. Si el espiritismo pudiera ser retardado en su marcha, no sería por los ataques abiertos de sus enemigos declarados, mas sí por el celo irreflexivo de los amigos imprudentes, aquellos que del espiritismo de Brasil cristianos no quieren dar su brazo a torcer y creen que yo estoy aquí, yo siendo un irresponsable, me llaman hasta un deshonesto, porque quieren proteger el hecho de que quieren seguir perpetuando que el espiritismo es cristiano. Pero esa palabra espiritismo cristiano fue de Rostain, no fue de Kardec. Entonces no se trata, pues, dice Kardec, de hacer compilaciones indigestas donde todo se haya amontonado confusamente y cuyo menor inconveniente sería molestar al lector. Es preciso evitar con cuidado todo cuanto pueda falsear la opinión sobre el espiritismo. Ahora, todo esto exige un trabajo de justicia, la demora de tales publicaciones. Eso lo dijo Kardec en su revista espírita de junio de 1862, exhortando de que no se hicieran esas publicaciones, porque eso iba a ocasionar eso que estamos teniendo hoy. Okay, eso está en la carta que se le envió a la señora Corignon, que era la medium responsable de esa información. La situación no era del todo buena para la medium, que ya estaba recibiendo la pretendida revelación de la revelación desde diciembre de 1861 y que se extendería hasta mayo de 1865. Eso aparece en el libro de los 4 evangelios, ese dato. Que hay gente que estudia las cosas, ¿sabes? Y en ese clima, ahora, quién sabe, de probable melindre en función de estos pareceres desfavorables de Kardec. Esto que yo voy a decir más adelante le va a tocar a muchas personas y yo voy a oír la gente llama a mira que se molestó a fulano. Póngale atención a esto. Anote el estudioso que el maestro Kardec habla en su observación sobre espíritus orgullosos que lógicos. Espíritus más orgullosos que lógicos. Dice, celo irreflexivo de los amigos imprudentes y compilaciones indigestas donde todo se haya amontonado confusamente y cuyo menos inconveniente sería molestar. Entonces, no resta duda que el material rustenista fue enviado a Kardec ya en el 1862, mas el maestro luego percibió las inconsistencias y peligros. Se dieron cuenta, eso no es correcto. Rostain, por tanto, puede contar con la previa advertencia del codificador Kardec, que se dignó hasta preservarlo del ridículo, dada su distinción social, no mencionarle en nombre en aquel artículo de junio de 1863. Kardec lo debió haber puesto en el medio y dije, mire, usted está diciendo unas cosas que están en contra del espiritismo, pero se preservó y no dijo el nombre. Le dio la oportunidad. Sobre la retrogradación de los espíritus. Entonces Kardec elegantemente le dijo
más firme, Kardec definió la tesis rustenista de la caída como un sistema que tiene algo de engañoso a primera vista. Es que no se estaba dando cuenta que lo que venía era fuerte. Era con todo propósito de cambiar los fundamentos del espiritismo, argumentando de la forma que ya se destacó en el inicio. Entonces, el abogado Bordeles, que es el señor Jean-Baptiste Rostain, por tanto, debería haber acatado el entendimiento de su muy honrado jefe espírita. O sea, debió haber aceptado de que Kardec dijo, no metas eso, no lo introduzcas en el espiritismo, no te envuelvas con eso, porque eso cambia por completo lo que se están diciendo los espíritus, pero como no le importaba lo que los espíritus estaban diciendo, que es lo que pasa con hoy, con todos los espiritistas que no creen que los espíritus que nos dieron la codificación son espíritus puros y perfectos, y se ríen de ellos, entonces se mofan de ellos y se mofan de Kardec, y entonces hacen lo que le da la gana en el espiritismo, y después cuando alguien le viene a decir, eso no es espiritismo, eso no está en la codificación, se molestan. Fue dada a Rostain la oportunidad de desistir. Kardec le dio la oportunidad de aquel trabajo. Todavía no lo interrumpió, no le dijo, no lo termine, no lo continúe, pero no sigas con eso. Entonces, pero por el orgullo herido, un expresidente de la Orden de Abogados, miembros del Tribunal Imperial Bordeaux, de allí de Francia, como era Rostain, un hombre muy reconocido, él, el ser desacatado por su profesor lianés, radicado en París, que no es otro que Allan Kardec. No, esto no podía ser, aún mismo que se tratase de un aclamado autor pedagógico. Eso que dijo Kardec, eso no puede ser. Y entonces ahí vino el orgullo herido. La medium Colignon y el abogado Rostain, ambos en situación de evidente amargura por no haber obtenido de Kardec el respaldo que ambicionaban para sus trabajos mediúnicos. Una combinación explosiva que generó el primer clima, cisma, en el movimiento espírita, cuyos ecos infelizmente se pueden oír aún. Todavía tenemos la resabio de eso, de que ese señor se puso para tratar de destruir el espiritismo con cosas que no eran lo que los espíritus estaban diciendo. No obstante esta advertencia de Kardec, espíritus orientadores habían expedido alertas al respecto a un ataque de entidades mistificadoras en la ciudad de Burdeos. Ok, quiere decir que entonces los espíritus buenos, que son los espíritus que vienen en la codificación, empezaron a decir, hey, tengan cuidado que hay unos mistificadores, unos engañadores, unos espíritus en la ciudad de Burdeos. Durante la sesión general allá ocurrida en el 14 de octubre de 1861, Kardec leyó, después de su discurso, una epístola, una carta de Erasto a los espiritistas de aquella localidad. Esto es importante que los amigos que están llegando nuevos, esto es historia del espiritismo. ¿Quién era Erasto y qué fue lo que ocurrió? Erasto escribió una epístola, una carta para que fuera leída allí en una reunión que tenían Kardec con todas las personas que lo ayudaban. Y dice la carta, se llama la primera epístola de Erasto a los espíritas de Burdeos. Y dice Kardec en una voz un tanto más severa, se para allí en el podio y dice, el amigo espiritual de la codificación kardeciana aseguró ser necesario prevenir a los espiritistas bordeleses contra un peligro que era su deber señalarles. Él estaba serio en lo que estaba pasando, lo que estaba haciendo Rostain, que quería destruir el espiritismo. Entonces viene Erasto, que es el insigne espíritu que está ayudando en la codificación, un espíritu que es parte de la codificación. No es cualquier espíritu, es un espíritu muy importante en la codificación. Y dice, Erasto los avisó, dijo Kardec. Entonces, del inminente asalto de una turba de espíritus engañadores, cuya finalidad sería fomentar la secesión, la división y llevar a una ruptura lamentable por todos los títulos, repitiendo lo que los propios guías espirituales del movimiento de Burdeos dijeron a los espíritas de aquella ciudad. Erasto esclareció que habría dos tipos de mistificadores en el ataque. Él dijo en esa carta, cuando Kardec la leyó frente a todo el mundo y fue publicada en la revista Espírita. Y la revista Espírita es parte de la codificación. Es igual como si fueran los libros codificados. Primero, dijo dos cosas. Un tipo vendría con combinaciones abiertamente hostiles a las enseñanzas de los legítimos misioneros del espíritu de verdad. El presidente de la regeneración planetaria y guía personal de Kardec y del espiritismo. Vuelvo y repito, la primera que dijo Erasto es un tipo vendría con combinaciones abiertas, hostiles
a las enseñanzas. Un tipo de espíritus se iban a encargar a venir abiertamente hostiles a las enseñanzas de los legítimos misioneros del Espíritu de verdad. ¿Cuáles son los legítimos misioneros del Espíritu de verdad? Erasto era uno de ellos. O sea, refiriéndose ahora al Espíritu de verdad, que todos sabemos que el Espíritu de verdad es el que manda más en la codificación. El presidente de la regeneración planetaria y guía personal de Allan Kardec y del espiritismo. Entonces dijo, otro tipo de mistificadores, sin embargo, se presentaría con disertaciones sabiamente combinadas, en las cuales gracias tiradas piadosas insinuarían la herejía o algún principio disolvente. Quiere decir que lo que estaba haciendo ese primer grupo de espíritus con Jean-Baptiste Rostain en contra del espiritismo, se encontraron férreamente con Kardec y los espíritus que estaban allí no lo permitieron. Pero dijeron, va a venir un grupo adicional. Entonces, ¿qué tú crees que cuando surgió ese grupo? Hoy día tenemos a Emmanuel diciendo que la caída del espíritu, y Chico Xavier lo aceptó, y son insignes personajes del espiritismo en Brasil, y nadie los puede tocar, pero vienen con los mismos pensamientos que tenía Rostein. Entonces eso fue advertido de antemano por Kardec. Él se encargó antes de Kardec desencarnar de que esa información estuviera ahí, que teníamos que apercibirnos. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Basta ya de que nosotros dejemos de proteger la codificación. Es tiempo de que recojamos esos libros y los llevemos y los atesoremos y no permitamos que ningún espíritu nos venga a decir a nosotros que la caída del espíritu. Cuando allí se habló claramente de la caída del espíritu, y por qué un espíritu ahora viene a hablar de lo mismo. Y se contradice. Si el ítem 301 del libro de los medios dice que no puede haber un espíritu que sea realmente superior, no puede contradecirse. Rostaín tomó conocimiento de la epístola por terceros, o como adeptos suyos afirman hoy sin pruebas, estuvo presente en la sesión general. Entonces, de cualquier forma, no fue por falta de esta advertencia que cometió el error de publicar su pretendida revelación de la revelación, cuyos dictados comenzarían a aparecer ya en diciembre de aquel año, 2 meses después de la sesión general, insinuando exactamente la herejía gnóstica docetista de Jesús fluídico. Empezaron a decir no, que Jesús era un fluido, un fluido, y se fueron en contra de lo que Kardec dijo en medio de la codificación, porque Kardec estaba todavía publicando libros hasta 1868, y en medio de todo eso aparece este señor con ese libro. No le importó un caramba lo que dijo Kardec, las advertencias de Kardec, no respetó los espíritus, y ahora nosotros lo tenemos que aceptar porque venga Emmanuel y lo diga por ahí a los cuatro vientos y nosotros no lo aceptemos en el libro del Consolador. Pues yo les digo a los amigos que se moleste, lo tengo que denunciar. Eso no es correcto. Para los que tienen curiosidad de dónde aparece la caída del espíritu, según Emmanuel, miramos el libro de El Consolador, psicografiado por Chico Xavier, y dice lo siguiente: la caída del espíritu, o degradación del espíritu, o metempsicosis del espíritu, propuesto por Jean-Baptiste Rostain, aparece en el libro del Consolador, o el libro psicografiado por Chico Xavier, y lo dictado por el espíritu Emmanuel. Este espíritu está muy claro en esta posición de la caída del espíritu, y se da a demostrar en diferentes exposiciones que él hace a través de todos los libros. La primera pregunta que encontramos esto es la pregunta número 248. Chico Xavier le preguntó a Emmanuel, y la contestación es, la pregunta es, ¿cómo se verifica la caída del espíritu?, le preguntó Chico Xavier. Emmanuel contestó, conquistada la conciencia y los valores racionales, todos los espíritus son investidos de una responsabilidad dentro de sus posibilidades de acción. Sin embargo, son raros los que practican sus legítimos deberes morales, aumentando sus derechos divinos en el patrimonio universal. Esto es una opinión añado yo, Fran Montañez, a lo que dice Manuel, porque ese no es el propósito de la encarnación. Todo el mundo para poder adelantar sus espíritus, deben procurar moralizarse. Sigue la contestación de Manuel, dice, colocada por Dios en el camino de la vida como discípulo que termina los estudios básicos, el alma no siempre sabe actuar en correlación con los bienes recibidos del Creador, cayendo en el orgullo y la vanidad por la admisión o por el egoísmo. Eso no es correcto. Allan Kardec lo refutó por completo, estableciéndose que una persona que no puede caer por condición del orgullo o la vanidad, eso son condiciones humanas. Si la persona
falla por consecuencia de su orgullo, su vanidad, es porque esa persona tiene un germen todavía dentro de él de maldad que no ha podido vencer. Muchas personas vienen al espiritismo y tienen dentro de sí esos odios y esos orgullos que tienen que erradicarlo, y ese es el propósito de la moralización. Pero si no se predica moral, y Emmanuel nunca predicó moral porque no se predica en ninguno de sus libros, sino religión, obviamente no cuadra con el propósito que él quiere. La caída del espíritu no se justifica porque simplemente el orgullo y la vanidad ocasionan eso. Continúa la contestación: quebrando la armonía divina por primera vez y penetrando en experiencia penosa a fin de restablecer el equilibrio de su existencia. Esta es la explicación que da Emmanuel, no es correcta de acuerdo al espiritismo, se da claramente luz a que él no conoce la codificación. Este espíritu que lo queremos tanto y que la gente tanto lo venera, le llaman hasta el benefactor, no leyó los libros codificados, porque bajo ninguna circunstancia eso justifica que se pueda justificar la caída del espíritu por el orgullo y la vanidad. Eso es simplemente una condición de un ser humano que todavía no ha podido llegar a ser bueno, a dejar atrás el orgullo y el egoísmo. La próxima pregunta de Chico Xavier es la 249 y le pregunta: ¿la caída del espíritu solamente se verifica en la tierra? O sea, ¿eso pasa solamente en la tierra o en otros mundos? La contestación de Manuel es la siguiente. Emmanuel contestó: la tierra es un plano de vida y de evolución como otro cualquiera, y en las esferas más variadas el alma puede caer en su ruta evolutiva, porque necesitamos comprender que la sede de todos los sentimientos buenos o malos, superiores o indignos, reside en lo profundo del espíritu imperecedero y no en la carne que se pudrirá con el tiempo. Esto es una opinión personal. Nuevamente, no hay justificación para que caiga el espíritu, porque eso lo único que significa es que ese espíritu de esa persona encarnada no ha evolucionado al punto de eliminar el erradicar el mal, erradicar el orgullo y el egoísmo, para poder entonces adelantar su espíritu, que es lo que es la consecuencia de una moralización. O sea, esta explicación que da Emmanuel claramente da a la luz que no tiene conocimiento de lo que los espíritus habían dicho en la codificación, y eso es preocupante. Por eso es que estoy muy preocupado con esta situación. ¿Por qué un espíritu realmente superior debe caer en estas contradicciones? La caída del espíritu de Rosain se justifica con espíritus que son convertidos a encarnados en larvas babosas o se llama criptógamos carnudos. Tenemos a Emmanuel, también de mentor de Chico Xavier, un espíritu mentor de Chico Xavier, predicando la caída del espíritu en su libro. Además, André Luis hace lo mismo con la prédica de larvas fluídicas en el libro Evolución de los Mundos, predicando caída del espíritu. Es una metempsicosis según el Curano Pires. El espiritismo no predica eso. Y es tiempo ya de que nosotros abramos los ojos y no dejemos de estar idolatrando a estos espíritus mentores que se están equivocando de una crasa en contra de los fundamentos del espiritismo. Prostain y su teoría de la mentepsicosis fue una propuesta de caída del espíritu, refutada y rechazada por Allan Kardec y por los espíritus de la codificación. Erasto y el espíritu de verdad rechazaron esas conductas, rechazaron esas justificaciones de caída del espíritu. Nosotros no retrogradamos, no caemos nuevamente en encarnar. Los espíritus no encarnan nuevamente en animales o en plantas, que es lo que justifica a Rostaín para decir la caída del espíritu. Entonces, ¿qué justificación puede tener Chico Xavier? Puede tener André Luis, o puede tener Emmanuel para estar hablando de la caída del espíritu. Ninguna de las justificaciones que han presentado, ninguna de ellas cuadra con lo que los libros codificados y los espíritus nos quisieron decir. Ese es eso es un resultado de no leer los libros codificados. La herejía gnóstica docetista de Jesús fluídico y el principio disolvente de la reencarnación como resultado de una supuesta caída, especie de falencia, verdadera retrogradación que según los guías rustenistas serían aplicables hasta espíritus con responsabilidades planetarias. Todo se dio tal cual la predicción. Fue un vaticinio de Erasto. En esta ocasión
mensajeros del Espíritu de verdad. Este último, por otra parte, algunos espíritus vinculados a la iglesia primitiva habían identificado como Jesús al señor Rostaín y el señor Sabo, a quien Kardec recomendó lo primero para que se iniciase en el espiritismo. Al lado del mal se ve que Dios puso el remedio, mas no fue utilizado. Eso está en la Revista Espírita de 1861 en junio. Ok. Vamos a ver una cosa muy importante, que es lo que te truje chencha, yo digo. La nomenclatura creada por Kardec, la palabra espiritismo, inclusive este señor se la robó y lo puso en los 4 evangelios. Estaba en toda la supuesta revelación de la revelación el concepto de espiritismo. Pero aún mismo en el título de espiritismo cristiano, que nunca fue pronunciado por Kardec, espiritismo cristiano, fue introducido en el libro de los 4 evangelios, que no estuvo incluido en ninguna de las partes del libro de la codificación espiritual. Yo hice un estudio completo, vamos a ver dónde está espiritismo cristiano en todos los libros de la codificación, en ningún lugar excepto el libro de sabemos que ha sido adulterado por medio de esta persona que era muy religioso y muy afín y muy fanático de Rothstein, y cambió conceptos como el espiritismo cristiano, lo incluyó en ese documento que es tan importante para nosotros. Además le añadió lo que se llama el Pentateuco. Los 5 libros son el Pentateuco. Eso no estaba en la codificación original. Quiere decir que ahí está revelado claramente las manos siniestras de ese presidente de la Federación Espírita de Brasil, donde él, utilizando sus recursos y su poder de poder cambiar en la nueva edición del Evangelio según el Espiritismo, cambió esos términos. Entonces nos vienen a tosigar a nosotros que el espiritismo tiene que ser cristiano. Entonces es lo que yo estoy predicando en estos días, que el espiritismo no puede ser cristiano. Y no puede ser cristiano no porque no aparezca, porque aparezca o no aparezca en la codificación, porque es demarcatorio, porque todo cuadra. Es que no podemos, bajo ninguna circunstancia, darnos cuenta de que esto lo maneja Dios, de que esto es verdaderamente, esto es de Dios, esto no es de los hombres, de los espíritus que vinieron ahora, empezando por Emanuel, siguiendo por André Luis y por Chico Xavier. Ahora, vamos a ver si lo que yo estoy diciendo tiene razón o no. Porque si eso no fuera, no, usted se está inventando eso, señor. Usted está ofendiendo a Chico Xavier, está ofendiendo a Emanuel, a André Luis. Oh, eso es así. ¿Y por qué entonces tenemos estos plagios que puedo probar aquí? Porque esto es plagio. Si yo lo que estoy diciendo no tiene razón de ser y usted me quiere callar la boca a mí, ¿por qué entonces tenemos el plagio en el espiritismo? ¿Cómo explicar eso? Plagio en el espiritismo en algunas obras de Divaldo Franco y Francisco Chico Xavier. Yo estoy anodado, yo estoy avergonzado, estoy perplejo. Las obras psicográficas de Chico Xavier y Divaldo Franco capturadas como plagio. Plagio es engaño, es copiarse una información que no les pertenece. ¿Cómo explicar esto en el espiritismo? Pregunto yo. Esto es inexcusable. Me gustaría una respuesta de parte de las personas que saben de esta situación, que me expliquen. Nadie me ha explicado. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Te digo a ti que estás viendo este video. Estamos hablando de que los libros psicografiados por Chico y Divaldo se han descubierto que como que los contenidos les pertenecen a otros y no a ellos. Y los espíritus que dictaron estos libros psicografiados, ¿qué clase de espíritu puede estar dando información que es plagiada? ¿Por qué quedarse callados ante estos documentos? Ahora resulta que el libro No Solar fue un plagio del libro La vida más allá del velo. No lo puedo creer. Sabemos los espiritistas que No Solar no es parte de la codificación. Pero también ahora resulta que fue un plagio, que nos han vendido a nosotros un embuste, una mentira. Quiere decir que estamos hablando de espíritus mentirosos, que son los mistificadores que aparecen en el Item 303, en la codificación, y nos vamos a quedar callados. Le vamos a pasar la mano a eso. Y aún así, el libro de No Solar se está presentando como una sustitución del libro de los espíritus en lo que se llama el mundo espiritual. Y además de eso se está vendiendo como pan caliente, diciéndose que eso es parte de la nueva espiritualidad. Nueva espiritualidad.
Vamos a ver si es la nueva espiritual. Vamos a ver dónde sale el plagio de Chico Xavier con relación al el libro no solar. Lo tengo aquí y lo puedo corroborar. Voy a dedicar unos minutitos. Hay una tabla de comparación donde se habla de las 5 universidades o las 5 torres que presenta el libro del señor que estamos mencionando aquí. Se llama el señor. Esas son las evidencias que hay por escrito, ¿no? Frank no se lo está inventando, está publicado y está claramente, pero nadie le pasa. Es como el que predica la Biblia y entonces no quieren presentar las cosas malas de la Biblia. Eso es lo mismo que ha ocurrido aquí con la Biblia. Lo mismo. ¿Ah? Predican lo bonito de Chico Xavier, lo bonito de todo el mundo, ¿ah? Y entonces se olvidaron que estaba aquí un señor, George Vale Owens, Vale Owens, que fue el que escribió ese libro, que es ahora mismo el efecto de ser la copia original de este libro no solar. No solar es un plagio, es una mentira creado por simplemente un espíritu que no existía. André Luis no existió, no hay evidencia de que él haya existido. Es tiempo ya que nos pongamos a dejarnos de estar predicando de André Luis cuando André Luis en el espiritismo no existe. Vamos a ver de las dos partes que se están poniendo, la casa, nuestra casa que es no solar y lo que es las 5 torres de la universidad. Este corto narrativo se refiere a la vida después de Más allá del velo, escrito por George Dale Owens, el autor de este libro, que fue publicado en el año 1920. Este, este era un pastor anglicano que fue convertido al espiritismo y tuvo esas visiones de este libro llamado La vida más allá del velo. Vamos a hablar de algunas cositas solamente, no tenemos tiempo para, pero ustedes pueden ir a mi blog y pueden ver la información más detallada. No solar es un plagio, es una copia de otro libro publicado en 1920, La vida de más allá del velo. El concepto no solar es un fraude y un misticismo en el espiritismo. Es un plagio corroborado con otro libro del autor George Dale Owens, como he mencionado, y el autor de este libro se llama La vida más allá del velo. Vamos a tener una pequeña reseña eh, del autor de este análisis, que se llama, este artículo fue escrito por Eduardo José Viaceto. Más relaciones se encontraron entre vida más allá del velo Owens Valley y la liberación de Chico Xavier, el libro de liberación de Chico Xavier, por lo que esta reedición ha sufrido adiciones considerables, tornándose evidencia de plagio indudable. Y así como en el artículo anterior, que era posible identificar la verdadera identidad de André Luis, en este artículo no pudimos localizar la verdadera colonia no solar. Eh, un comentario con relación a esto. Chico Xavier hizo uso de la descripción que el espíritu Arnel hizo de la Universidad de las 5 Torres, que figura en La vida más allá del velo, a idealizar la colonia espiritual no solar. Las Torres Owens son los ministerios de Xavier de la universidad. Hay casas, hermosos jardines, agua en abundancia. Aquí está nuestra casa única. Fue a partir de la lectura de que Chico Xavier hizo de la Universidad de las 5 Torres Owens que ideó la colonia no solar. Observé
la información sobre la Universidad de las Cinco Torres, los caminos y puentes siempre convergentes a la Gran Torre, la colonia Nuestra Casa. Xavier volvió la Gran Torre en el Palacio de la Gobernación, colocando en el centro, donde convergen todos los caminos y calles de Nuestra Casa, en la vida más allá del velo, toda la información sobre la Universidad de las Cinco Torres recuerda un pentágono. En Nuestra Casa, el ajuste de colonia, su estructura, etcétera, etcétera, nos lleva a la hexagonal, y Xavier ha cambiado sobre el 5 por media docena. Esta es un ejemplo del análisis que este señor hace para demostrar que esto fue un plagio y ya había sido esa idea concebida por el señor Owens, George Bale Owens. Que es la referencia que se hace claramente de este libro que este señor escribió. Vale. Vamos a poner algunos de ellos. Por ejemplo, dice, Despertar de la Torre de la Vida. ¿Qué dice en lo solar? Ministerio de Regeneración. El de Durmiente Torre de la Vida. ¿Qué es eso? El Ministerio de Asistencia. El Soñador de la Torre de la Vida. El Ministerio de Comunicación. ¿Qué Conciencia Torre? Ministerio de Ilustración. ¿Qué es Torre Angélica, Angélica Vila o Grand Tower? El Ministerio de Elevación. Torre Angélica Vida, Grand Tower, Ministerio de Unión Divina. Esa es la correlación que hay en ese mismo concepto de la Universidad de las Cinco Torres, que es donde estamos teniendo evidencia de que está plagiado el libro de Nosolar. Chico Xavier hizo uso de la descripción del espíritu Arnel que hizo de la Universidad de las Cinco Torres, que figura en la vida más allá del velo. Este es el libro que se está utilizando. Al idealizar la colonia espiritual no solar, las Torres Owens son los ministerios de Chico Xavier, de la universidad, de la casa de la universidad. Hermosos jardines, agua en abundancia. Aquí está nuestra casa única. Fue a partir de la lectura de que Xavier o Chico Xavier hizo de la Universidad de las Cinco Torres. Owens, que ideó la colonia no solar, observó la información sobre la Universidad de las Cinco Torres. Los caminos y puentes siempre convergen a la Gran Torre. La colonia Nuestra Casa, Chico Xavier, volvió la Gran Torre y el Palacio de la Gobernación, colocándolo en el centro, donde convergen todos los caminos y calles de Nuestra Casa. En la vida más allá del velo, toda la información sobre la Universidad de las Cinco Torres recuerda un pentágono. En nuestra casa, en nuestro hogar, el ajuste de la colonia, su estructura, etcétera, nos lleva a la hexagonalidad. Xavier ha cambiado solo los puntos, el 5 por media docena. Todo eso, cuando una persona analiza, pero ven acá, estamos hablando de lo mismo, estamos hablando del mismo concepto, estamos hablando completamente en la misma historia, desde todos los puntos de vista. Eso es plagio. Ya eso es plagio por completo. Entonces, eso lo tenía que saber Chico Xavier antes de desencarnar y se quedó calladito, no dijo nada, no lo aclaró. Pero ahora, eso está ahí. Lo tenemos ahora a la evidencia, todo el mundo lo puede. Eso que estoy diciendo usted puede analizar más profundamente y eso es lo que yo quiero que hay. Lamento que el video haya sido un poquito largo, pero es que es necesario establecer la función de dónde es que sale, por qué Manuel Erasto dice eso y dónde repercute en el tiempo de hoy. Repercute en Emanuel, cuando Emanuel viene y habla de la caída del espíritu, cuando Emanuel viene y habla de almas gemelas que tuvo que rectificar, cuando viene y habla que Jesús es una excepción a la regla, cuando viene y se habla de que el no solar que es por André Luis es una falacia, es una mentira, es un plagio de un libro ya documentado por escrito ya 20 años antes. Y no se puede entender que no haya evidencia de que en el mismo André Luis existiera. Y todos esos fundamentos que se han hecho, este es el espiritismo de la nueva espiritualidad.
Y nosotros decimos, yo digo, no es así. Tenemos una codificación y unos libros hermosos que no han cambiado, que están validados, que no son plagios y que sostienen el mundo espiritual, que sostienen el mensaje de Dios a la humanidad. Yo les pido a mis amigos que lean esto. Después de este video que yo voy a hacer, lo voy a publicar, yo voy a tener innumerables personas insultándome. Usted tiene una necesidad de definirse en el espiritismo. Es decir, yo estoy de acuerdo con lo que el señor Frank está presentando, que es, yo me voy con los libros codificados. Entonces usted sigue con su proceso evolutivo. No permita que nadie le venga a quitar a usted la paz. Que le trate de inculcar cosas que violan su libre albedrío. El ser religioso no te lleva a ningún lado. El ser cristiano tampoco. Las prácticas de los cristianos no son a tono con lo que el espiritismo enseña. Nosotros no predicamos, los espiritistas, redención. No predicamos resurrección. No predicamos a un Jesús como Dios, un Dios redentor, como un salvador del mundo. Nosotros predicamos un espiritismo donde Jesús es un espíritu puro y perfecto que ya no tiene que reencarnar, y predicamos reencarnación, y predicamos expiación, y predicamos alma inmortal. Esos son los puntos fundamentales que no se pueden cambiar en el espiritismo. Y si usted puede entender eso, se va a dar cuenta que los mistificadores que hemos estado discutiendo en esta semana salen a la luz con todos estos grandes personajes que hoy día no se les puede mencionar. Porque cuando tú mencionas el nombre del Chico Xavier, una sola vez que yo lo haya mencionado, ya yo estoy condenado a ser el escarnio de todas esas personas. De insultos, de ir a mis amigos, a Cecilia. ¿Para que a Cecilia no la pueden tocar? Cecilia Gómez Contreras, que predica y publica todos mis artículos y todos mis videos. Cada vez que una persona necesita algo, una obsesión, le mando un video mío y los ayuda en todas partes del mundo. Ellos se han encargado de ir a ella para tratar de que ella cambie y que no me ayude a mí. Que no lleve este mensaje. Y ella se ríe de los pajaritos volando. Y no, a mí ustedes no me pueden a mí obligar que yo no lo haga. Yo lo voy a seguir haciendo porque eso es noble. Ese es espiritismo. ¿Y qué pasa? Cuando siguen molestando y siguen llamando, los quita de amigos. Yo no le digo a usted que usted haga eso. Usted hace lo que su corazón le diga. Pero está envuelta la situación de que usted conoce el espiritismo y hay una enfermedad espiritual, de espíritus que son mistificadores, que vienen del tiempo de Rostein, de este señor, que se manifiestan hoy en grandes personalidades y no hablan espiritismo. Y vienen a denigrar nuestro espiritismo. Y cuando nosotros tratamos de levantar el espiritismo, nosotros somos los malos, porque nosotros somos una minoría. Pero ahora una cantidad bastante sustancial están viendo los libros codificados y no vienen bajo ninguna circunstancia influenciados por eso. Por lo tanto, yo les digo, sigan siendo mis amigos. Cuando una persona venga a hablar mal de mí, de la manera que lo están haciendo, ustedes digan, eso es murmuración. Dígaselo a Fran. Pero como no lo pueden hacer porque muchos de ellos yo no los tengo de amigos. Entonces ellos no se dan cuenta que parte de lo que es su expiación se está afectando con la falta que están cometiendo, porque eso se llama murmuración.
¿Por qué hemos tenido un detente en el espiritismo en general? Básicamente yo podría decir que este es el panorama resumido en esta gráfica, ¿verdad? Donde en 1868 teníamos 1.000 millones de habitantes y teníamos dentro de la población total un 2%. Esto que está aquí, que eran unos 20 millones solamente en Francia. Es posible que haya mucho más, el doble de eso en el mundo entero, pero aún así, ese 2% podría haber sido un 4% de los 1.000 millones en 1868. Ahora, estamos en el año eh, esta es una proyección que los espíritus me dieron de cómo íbamos a estar en el año 2025. Esto. No es yo no entiendo, bueno, es una proyección que me dieron los espíritus y yo lo estoy participando. De hecho, yo no quería presentar esto, pero ya que lo presenté, en el año 2025 queremos tener 1.000 millones de adeptos del espiritismo. Para muchos consideran que eso es casi imposible, pero eso es lo que los espíritus me han venido diciendo. A este momento, 7.200 o 7.300 millones de habitantes que tiene el planeta Tierra, solamente menos de un 1% son espiritistas. Cuando todas las religiones están subiendo, el espiritismo va en decadencia. ¿Por qué está surgiendo eso? ¿Qué razón tuvo que tener eso? Obviamente, el concepto de religión no es lo que nos ha ayudado a nosotros a la proyección. Obviamente, pensar que el espiritismo tiene que ser cristiano y se han puesto todos los esfuerzos y todos los elementos y todos los recursos para llegar a ese nivel, tampoco nos ha resultado que nosotros estamos mejorando en la cantidad de adeptos en el mundo. Entonces yo le pregunto a los espíritus, ¿qué es lo que está pasando? Pues nos vamos a la historia con Erasto. Erasto, que es un espíritu que ayuda a Kardec en lo que se llama escribir los libros codificados en el año 1857 a 1868. Erasto es confrontado con este señor que se llama Jean-Baptiste Rothstein, que es el que yo he mencionado, ¿verdad? Ese señor viene con las ínfulas, y esta información no es mía, esta información viene de un amigo que está en Brasil, que habla más o menos lo que yo estoy predicando al mundo entero, pero lo hace en el idioma brasileño. Quiere decir que los espíritus están utilizando en diferentes idiomas a personas que se estén presentando. Este señor se llama, él se llama, fue verdad, a presentar el espiritismo. Se llama el espíritu uh, Erasto. Aparece en los libros codificados, en muchos de los escritos muy profundos que fue utilizado por Dios para que él nos pudiera dar esa información. Pero ¿qué ocurre? Cuando Kardec publica el primer libro, el libro de los espíritus, 1857, y luego se dispone a publicar el libro de los medios en el año 1861, en ese medio, antes de publicarse el libro de los espíritus, de los medios, y ya publicado, que estábamos en medio de lo que le llaman la revelación de parte de Dios y los espíritus, Allan Kardec, y que todo se estaba haciendo cuando se publicó el libro de los espíritus. Eso se validó por el método Kardec, pasó por un proceso donde se evaluaron los espíritus que estaban haciendo la revelación, que no era un solo espíritu, eran varios espíritus con un mensaje nuevo a la humanidad. Y eso se llama lo que se llamó espiritismo. La palabra espiritismo, espírita, mediums, espiritistas, fueron palabras que Kardec le añadió al espiritismo. Esas palabras no existían antes de Kardec. Lo que existía era la palabra espiritualismo. Lamentablemente tenemos que decir que el espiritismo, en vez de evolucionar hacia espiritismo, ha evolucionado hacia espiritualismo. Todos los libros que se han escrito en los últimos 100 años, todas las comunicaciones mediúnicas han ido separado a lo que los libros codificados nos estaban enseñando. Los mensajes que estaban viniendo de parte de Dios a través de los libros codificados, donde Kardec había capturado unos 20 millones de personas en el espiritismo, solamente en Francia. Entonces, hemos tenido un detente en los últimos años, y tú preguntas, pero ¿cómo nosotros podemos explicar lo que ha ocurrido con el espiritismo? Aquellos que estamos mirando el espiritismo desde el punto de vista de crecimiento, no ha habido crecimiento en los últimos 150 años. Al contrario, nosotros hemos tenido una reducción de adeptos en el espiritismo drástico que se puede visualizar
en gráficas que yo estoy presentándoles a ustedes aquí, donde claramente se ve un descenso en los que son adeptos del espiritismo. Y eso, pues, evidentemente tiene que tener una razón de ser. Ahora, yo voy a unir todo este tema, a muchos les va a molestar, y los voy a preparar a los que son mis amigos. Que ustedes entiendan que esto es espiritual. Yo entiendo que viene de los espíritus y viene como consecuencia de enderezar unas cosas que a lo mejor yo no tengo el poder todavía, pero los videos cuando se siguen promocionando en el mundo entero, va a llegar un momento que van a ser una fuente de información para algunos. Entonces, queremos estar claros la información que los espíritus nos están dando. Yo le pregunto a los espíritus, ¿por qué hemos tenido esa reducción en los adeptos del espiritismo? Porque Sergio Alexio, todo lo que yo estoy predicando con relación a Jean-Baptiste Rothstein, él está proveyendo la información y yo copio esa información de él. Por lo tanto, yo no estoy haciendo plagio, yo estoy mencionando la fuente. Todo le doy el crédito a él. Él hizo todos estos estudios y son magníficos estudios recreando lo que pasó en el tiempo de Kardec. Los que están llegando nuevos, posiblemente esta información que yo estoy dando es un poquito latosa, pero es que tengo que darla porque debe haber evidencia de que nosotros hemos estado diciendo esto para que tengamos un buen soporte en nuestra salida, que el espiritismo se entienda como verdaderamente es. ¿Qué ocurre? En el año 1863 tenemos a el espíritu, vamos a ver si llego aquí porque me está brincando la pantalla. Este señor Rothstein trajo cuatro cosas. Ya lo hemos mencionado anteriormente. Primero habló de los cuatro evangelios que había tenido la revelación en una sola medium que estaba con él. Él no era medium, él no recibió ninguna de esta información. Y esa medium empezó a recibir información de los espíritus y de hecho se creó un documento que se le llama los cuatro evangelios de Rothstein. Son evangelios católicos, completamente religiosos, que se trataron de introducir en el espiritismo. Kardec no lo aceptó. Y ese documento se llama Los Cuatro Evangelios de Rothstein. Establecen cuatro puntos básicos. Primero, que eso es la revelación de la revelación. Una cosa tan irrisoria como es decir que si Dios está dando por medio de sus espíritus y es palabra de Dios y como consecuencia de que son los espíritus puros y perfectos los que se comunican con Dios y no son uno, son muchos, se está dando una revelación, se escribe el libro de los espíritus, después se escribe el libro de los medios y se sigue escribiendo libros hasta llegar al libro de Génesis. De momento aparece un individuo que se llama Jean-Baptiste Rothstein y de una manera tan directa incide en este desarrollo y quiere introducir un documento que se llama Los Cuatro Evangelios de Rothstein. En esos cuatro evangelios de Rothstein, él tiene establecido cuatro cosas básicas. Primero, que la caída del espíritu. Él es el que empieza a hablar de que el espíritu va a caer, o que el espíritu tiene la oportunidad de caerse. Porque puede llegar el momento en que en una vida se contamine en términos morales y que ese espíritu caiga. Eso no lo predica el espiritismo, eso no lo enseña el espiritismo. Eso es falso, de toda falsedad. Entonces, predica de que no todo el mundo va a encarnar, solamente algunos. Eso es un concepto solamente de ese señor. El otro concepto que viene es que Jesús era un espíritu fluídico. O sea que vamos a empezar el tema del día de hoy. Voy a hacer un corte o voy a empezar en este momento el video ya cuando lo vayamos a llevar a la final. Vamos a hablar en la próxima hora de un tema
muy importante relacionado a muchas cosas que están ocurriendo en el espiritismo en el día de hoy que quisiéramos que pudieran cambiar de alguna manera. El hecho de que estemos viviendo una situación y yo sea protagonista en cierta manera de algunas cosas que hay gente que no le gusta por el hecho de que no le agrada de que yo hable de ciertos personajes que son sagrados en el espiritismo, que no debe ser. Pero sí tiene una raíz. La raíz de la cual yo quiero hablar es en cierta manera bien dura para mí. Yo estuve luchando con mis espíritus en esta mañana para yo hablar sobre este tema y me fue autorizado. Ya me aseguro que está caminando, ¿ok? Vamos a hablar nuevamente, lamentablemente voy a tener que hablar nuevamente de este señor que se llama Jean-Baptiste Rothstein, porque él es el resultado de lo que hoy día estamos teniendo en el espiritismo. Este señor, Jean-Baptiste Rothstein, fue un abogado que en el año 1861 se acercó al espiritismo, se hizo espiritista, le gustó mucho lo que se estaba pasando, pero era un católico, un espíritu, y ese espíritu que estaba viviendo en él era un hombre ya retirado, yo no sé, vino a tener al espiritismo y le dio con que tenía que, o sea, una comunicación mediúnica en un solo medio, y empezó a decir cosas disparatadas, y se las presentó a Kardec, y Kardec dijo que no estaba de acuerdo con eso, y entonces salió en esa situación el señor al espíritu que estaba, era uno de los espíritus que estaba ayudando a Kardec y al espíritu.
dar la otra mejilla, es doblar las rodillas y